La primera idea que tenemos que entender es que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser consideradas como moléculas, átomos o iones. Por ejemplo, dentro de las moléculas puede ser agua, ácido clorhídrico u otra molécula. En átomos hablamos acerca del elemento, solamente el oxígeno, el hidrógeno o el sodio, y así sucesivamente. Para el caso de los iones, trabajamos con cargas positivas o con cargas negativas. Acá tenemos el anión sulfuro, el anión sulfato. Entonces, cuando nos referimos a partículas, vamos a tener que saber qué estamos midiendo. Estamos midiendo moléculas, átomos o iones. De acuerdo a eso, independientemente de que sea moléculas, átomos o iones, siempre vas a trabajar con este número, que es 6.022 por 10 a la 23 partículas. En este caso, cuando tú elijas la palabra que quieres trabajar, por ejemplo, moléculas, borrás partículas y ahora colocas moléculas. No querés trabajar con moléculas, entonces borrás partículas y trabajás con átomos. O no querés trabajar con átomos, entonces querés trabajar con iones. Borrás la palabra partículas y colocas iones. Y esto es lo que nosotros conocemos como número de Avogadro. Ahora, dos fórmulas importantes que vamos a ver acá para poder pasar de mol a partículas o de partículas a mol. Acá tenemos la formulita para poder pasar. Por ejemplo, acá quiero N significa moles. Entonces, ¿cómo puedo calcular los moles? Bueno, necesito el dato de las partículas y lo divido sobre el número de Avogadro. Ahora, si quiero calcular partículas, eso depende de lo que quieras calcular, moléculas, átomos o iones. Esto lo voy a calcular, el número de moles que me den, es un dato que sí o sí te tienen que dar, lo multiplico por el número de Avogadro, que ya sabemos que es 6.022 por 10 a la 23. Ahora, por ejemplo, yo tengo 12.044 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, ya sabemos que estamos trabajando con moléculas de agua. Para poder encontrar el número de moles, según la fórmula, coloco las partículas, que son estas moléculas, en la parte del numerador, y lo divido sobre el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. De esta manera, bueno, acá lo que podemos hacer es simplificar el 10 elevado a la 23 con el 10 elevado a la 23. Entonces simplemente haces 12.044 dividido a 0.22 y esto te termina quedando 2 mol. Ahora, en el caso que queramos obtener partículas, ¿qué tenemos que necesitar? El dato del número de moles. Entonces acá el ejemplo dice, si tengo 2 mol de agua, ¿cuántas partículas? En este caso, ¿cuántas moléculas de agua son? Multiplicamos el número de moles, que son 2 mol, por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Entonces 2 por 6.022 por 10 a la 23, eso termina dando el doble, que quiere decir que es 12.044 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Moléculas. ¿Por qué? Porque me preguntaron las moléculas. Ahora, la siguiente relación es entre moles con masa molar. Esta relación lo que nos permite es pasar los moles a gramos o viceversa, de gramos a moles. Algo muy importante, esta relación, es que un mol es igual a la masa molar de la sustancia que estamos analizando, de la sustancia o del átomo o de la molécula que estamos analizando. Como por ejemplo, acá tengo el agua. ¿Cuál es la masa molar del agua? Si nosotros buscamos en la tabla periódica, el hidrógeno pesa 2 gramos, el oxígeno pesa 16 gramos. Eso nos da un total de 18 gramos y esa es la masa molar del agua. Entonces, la masa molar del agua es 18 gramos. Eso equivale a un mol ¿de qué? De agua. Vamos con la siguiente molécula. ¿Cuál es la masa molar del cloruro de sodio? Sodio pesa 23 gramos, el cloro pesa 35.5 y eso nos da una masa molar de 58.5 gramos. Entonces, el cloruro de sodio pesa, o su masa molar es de 58.5 gramos. ¿Eso en moles cuánto es? Un mol de cloruro de sodio. Vamos con el oxígeno, la molécula de oxígeno, no el oxígeno átomo, sino molécula de oxígeno. Entonces acá yo tengo 2 átomos de oxígeno en una molécula, entonces tengo que multiplicar 2 por el oxígeno que pesa 16 y eso es 32 gramos. Entonces acá la masa molar de la molécula de oxígeno es 32 gramos. ¿Eso en moles cuánto es? Un mol ¿de qué? De oxígeno. Eso es importante. Entonces siempre la masa molar de la sustancia, por ejemplo, la masa molar del agua es igual a un mol de agua. La masa molar del cloruro de sodio es igual a un mol de cloruro de sodio. La masa molar del oxígeno es igual a un mol de oxígeno. Entonces siempre la masa molar va a ser igual a un mol. Acá tenemos la formulita que necesitamos saber. Si queremos pasar de gramos a número de moles, recuerda que la N es número de moles, usamos esta formulita. Dividimos los gramos que tenemos, es el dato que te van a dar, y buscamos la masa molar de la sustancia y lo dividimos a esos gramos. Para el caso de que quieras pasar los moles, que es un dato que te van a dar, y convertir a gramos, simplemente multiplicamos los moles
por la masa molar de la sustancia. Por ejemplo, acá tenemos cuántos moles hay en 36 gramos de agua. Para hacer este cálculo, simplemente queremos obtener moles, entonces la fórmula que necesitamos es este. ¿Por qué? Entonces, porque tengo gramos y tengo que buscar la masa molar. La masa molar del agua sabemos que es H2O y eso ya lo habíamos calculado, nos dio 18 gramos. Simplemente buscamos los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno y los sumamos. Como sabemos que es número de moles es igual a los gramos que tengo sobre la masa molar. Entonces, ¿cuántos gramos tengo? Tengo 36. ¿Cuánto es la masa molar del agua? Es 18. Entonces, dividiendo esto nos termina dando 2 mol. Ahora, en el caso que quiero obtener al revés, por ejemplo, ¿cuántos gramos hay en 2 mol de agua? Para poder calcular los gramos, simplemente multiplicamos los moles que tengo por la masa molar. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 2 mol. ¿Cuánto es la masa molar del agua? Ya habíamos dicho que es 18 gramos. Entonces, multiplicamos por 18. Entonces 2 por 18 nos da 36. ¿36 qué? Gramos, porque eso es lo que nos permite calcular esta fórmula. Ahora acá algunos ejercicios. ¿Cuántos moles de esa molécula hay en 196 gramos? La fórmula ¿cuál era? Número de moles, porque es lo que nos pregunta, sobre los gramos que debo tener, que acá son 196, sobre la masa molar de la sustancia, en este caso ácido sulfúrico. Entonces ya sabemos qué fórmula tenemos que usar. Si nosotros empezamos a hacer el reemplazo, los gramos son 196, la masa molar, bueno, tengo 2 hidrógenos en la molécula, acá tengo 2 hidrógenos, entonces hago 2 por, ¿cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Es 1 gramo, entonces multiplico por 1. Más la masa molar del azufre, es 32. ¿Cuál es la masa atómica del azufre? 32. Como hay uno solo, simplemente coloco 32. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16 gramos, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que colocar 16 y como en la molécula hay 4 oxígenos, lo vamos a multiplicar por 4. Haciendo la cuenta nos termina dando 98 gramos. Entonces acá en la masa molar tenemos que usar 98 gramos. Y eso nos termina dando, haciendo la división, 2 mol. Acá nos pregunta, ¿cuánto es la masa, es decir, en gramos, de 3 mol de cloruro de sodio? El primer paso, identificamos que nos pregunta la masa. Entonces los gramos se calcula como los números de moles que me dan por la masa molar. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 3 mol. ¿Cuál es la masa molar de la sustancia? En este caso estoy hablando del cloruro de sodio. Entonces, ¿cuánto pesa el sodio? Pesa 23. Más, ¿cuánto pesa el cloro? Pesa 35.5. Y eso da un total de 58.5 gramos. Entonces multiplico por 58.5. Y eso da un total en gramos de 175.5 gramos. Si quiero calcular partículas, lo único que tengo que hacer es multiplicar los moles que tengo por el número de Avogadro. Cuando hablamos de partículas dijimos que pueden ser moléculas, pueden ser átomos o pueden ser iones. En este caso nos preguntan moléculas, así que tengamos en cuenta eso. Entonces, en vez de partículas, acá yo voy a colocar la palabra molécula. Entonces, quiero saber cuántas moléculas de dióxido de carbono, que sería CO2, hay en 0.5 mol. Simplemente coloco los 0.5 mol por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 partículas, en este caso, moléculas. Entonces, ¿eso cuánto daría? 3.01 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Para el siguiente ejercicio, ¿cuántos moles hay en 4.8 por 10 a la 23? Para calcular esto, primero quiero calcular cuántos moles con moléculas. Entonces, simplemente divido las partículas, en este caso serían las moléculas, dividido el número de Avogadro. ¿Cuántas partículas tengo? 4.8 por 10 a la 23 moléculas de, en este caso, NH3, que es amoníaco, dividido el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso se simplifica este con este, porque son mismos números, y hago simplemente esta división. Entonces el número de moles me termina dando, haciendo esa división, un total de 0.8 mol. Y listo. Para el segundo tema, en gases, los gases dependen de 4 factores fundamentales: la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. Y además de una constante que es igual a 0.082. Es importante saber que la presión se mide en atmósfera, el volumen se mide en litros, el número de moles se mide en moles y la temperatura se mide en Kelvin. Algo muy particular de los gases es que cuando se encuentran en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de la sustancia equivale a 22,4 litros, siempre y cuando esté en estas condiciones. Cuando el problema o el enunciado no diga esta palabra, entonces tenemos que usar la fórmula de la ley de los gases, que es presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Las formulitas que nos quedaría para las condiciones normales: si estamos en condiciones normales y queremos calcular el volumen, simplemente multiplicamos los moles que nos dan
por 22,4 litros, porque sabemos que un mol es igual a 22,4 litros. Caso contrario, si queremos los moles, pero nos dan el volumen, ese volumen lo dividimos sobre 22,4 litros para obtener moles. Vamos con el siguiente problema. ¿Cuál es el volumen? Esa es la pregunta. Tenemos que calcular el volumen. Con 2 mol, ese serían nuestros moles, de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, cuando habla de condiciones normales, dijimos que un mol es igual a 22,4 litros. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular volumen, simplemente usamos la fórmula número de moles por 22,4 litros. De esta manera, el volumen que quiero calcular, utilizo los 2 mol, lo multiplico por 22,4 litros y eso nos termina dando el doble, el cual sería 44,8 litros. Y ahí tenemos nuestro resultado. En el siguiente problema nos dice calcular el número de moles de un gas, el cual ocupa 10 litros, 2 atmósferas y 300 Kelvin. Y nos da la constante de los gases por si te has olvidado. En este caso, como no nombra las condiciones normales de presión y temperatura, entonces tenemos que usar la ecuación de la ley de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Como me piden averiguar el número de moles, esto que tengo acá lo voy a pasar dividiendo. Por lo que me va a quedar la presión por el volumen dividido a R sobre T es igual al número de moles. ¿Cuántas presiones tengo? Tengo 2 atmósferas. Por ¿cuánto volumen? 10 litros. ¿Cuánto es la constante de los gases? 0,082. Por ¿cuánto es la temperatura? 300 Kelvin. Entonces, de esta manera podemos calcular el número de moles, el cual me termina dando un valor de 16,26 mol. Esto sería la respuesta. Para el siguiente ejercicio dice, tenemos 5 moles a 27 grados con 4 atmósferas, calcular el volumen. Como no menciona las condiciones normales, entonces tenemos que usar la ecuación de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Tenemos que calcular el volumen, o sea, esto de acá. ¿Qué tengo que hacer con la P de presión? La tengo que pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar número de moles, RT dividido la presión. Ahora que tengo esa formulita, lo único que tengo que hacer es buscar los datos que tengo. ¿Cuántos son los moles? 5. ¿Cuánto es la constante? 0,082. ¿Cuánto es la temperatura? 27 grados. Pero algo importante es que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Para pasar de Celsius a Kelvin, lo que se hace es sumar 273. Esto me da, sumando 273 más 27, da 300 Kelvin. Entonces coloco 300. Divido la presión que tiene que estar en atmósfera, el cual va a ser 4. De esta manera hacemos el cálculo, el cual me da 30,75 litros. Y ahí tenemos el volumen que nos piden. Acá tenemos qué presión ejerce un gas, o sea, nos preguntan la presión. Eso tenemos que buscar. Un gas que tiene 0,8 mol, ahí tenemos los moles. Ocupa 3 litros, tenemos el volumen. Y está a 20 grados, tenemos la temperatura en Kelvin. ¿Qué tenemos que hacer con la temperatura de Celsius? Pasarlo a Kelvin. Entonces tenemos que sumar 20 más 273, el cual daría 293 Kelvin. Entonces, ¿qué pregunta? La presión. Como no menciona condiciones normales, usamos la ecuación de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles, constante de los gases, temperatura. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuál es la presión? ¿Qué tengo que hacer con el volumen? Pasarlo dividiendo. Presión es igual nRT dividido volumen. Coloco los datos. ¿Cuántos moles tengo? 0,8. ¿Cuánto es la constante de los gases? 0,082. La temperatura, 293. El volumen, 3 litros. Haciendo la cuenta nos termina dando un valor de 6,41 atmósfera. Y ahí tenemos nuestra presión. Para el siguiente ejercicio nos pregunta cuántos gramos hay en esta molécula, que hay 15 litros, 1 atmósfera y 300 Kelvin. Ten en cuenta que te dice el volumen, te dice la presión y te dice la temperatura. Como no menciona lo que sería condiciones normales, lo que tenemos que hacer es usar la ecuación de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por R por temperatura. Ahora, nos preguntan los gramos. Y yo acá en la fórmula no veo gramos. Lo que sí puedo pensar es que con los moles yo puedo hacer un pasaje. Puedo pasar de moles a gramos o puedo hacerlo al revés, de gramos a moles. Pero en este caso me preguntan los gramos. Así que el objetivo primero va a ser conseguir el número de moles. Una vez que obtenga el número de moles, lo voy a pasar con lo aprendido anteriormente a gramos. Ten en cuenta que la fórmula para pasar de moles a gramos era gramos es igual al número de moles que me voy a encontrar a la masa molar del compuesto. Ten en cuenta que la masa molar del compuesto es CO2, el que menciona ahí. Teniendo en cuenta y claro esto, ahora sí, bueno, borro esto que no lo voy a necesitar por el momento. Me voy a enfocar en buscar primero el número de moles. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto que tengo acá al lado? Lo voy a pasar dividiendo. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Entonces me queda presión por volumen dividido
constante sobre temperatura. Eso es igual al número de moles. ¿Cuánto tenemos de presión? Tenemos 1.5. ¿Cuánto tenemos de volumen? 15 litros. ¿Cuánto tenemos de la constante, que es siempre 0.082? ¿Cuánto es la temperatura? 300 Kelvin. Haciendo el cálculo me termina dando un valor de 0.9 mol. Ahora tengo los moles. Como nos preguntó gramos, entonces estos moles lo tengo que llevar a gramos. ¿Cómo se lleva a gramos? Se lleva el número de moles sobre la masa molar. Esto es igual, ¿cuántos moles tengo? 0.9 mol. ¿Cuánto es la masa molar del compuesto? El compuesto es CO2. Entonces la tabla periódica, o en este caso nos dan los datos, la masa atómica del carbono es 12, la masa del oxígeno es 16. Entonces haríamos 12 del carbono más 16 del oxígeno, pero como hay 2 oxígenos, multiplicamos por 2. Esto termina dando un valor de 44. Entonces esto sería la masa molar. Entonces lo coloco acá, 44 gramos. Por lo tanto, la cantidad de gramos, esto es igual, me da un valor de 0.02 gramos. Y de esa manera tengo la cantidad de gramos. El tercer tema son diluciones. Para eso tenemos que comprender que una dilución es una solución que está formada por un soluto más un solvente. Una característica muy peculiar es que el soluto se encuentra en menor cantidad, mientras que el solvente se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, puedo tener 10 gramos de soluto y puedo tener 90 gramos de solvente. De esta manera, como están en la misma unidad, simplemente sumaríamos 10 más 90 y la cantidad total de solución sería 100 gramos. Y si quiero hacer con otras unidades, ten en cuenta que la unidad de soluto y solvente tienen que estar en las mismas unidades para poder hacer el cálculo matemático. Por ejemplo, 10 mililitros de soluto más 90 mililitros de solvente. De esta manera puedo sumarlo. 10 más 90, que sería 100 mililitros. Las soluciones y las disoluciones las medimos mediante unidades de concentración. La primera unidad de concentración importante es la molaridad. La molaridad lo que mide es la cantidad de moles de soluto sobre los litros de solución. Entonces, ya habíamos visto cuál es la diferencia entre solución, soluto y solvente. Entonces acá tenemos que calcular cuántos moles de soluto tenemos y dividirlo sobre los litros de solución. De esa manera vamos a encontrar la cantidad de concentración que nos va a dar la molaridad. Como primer ejemplo tenemos acá calcular la molaridad de una disolución, el cual está formada por 20 gramos de hidróxido de sodio, que sería NaOH, en 500 mililitros de disolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para calcular la molaridad era igual a números de moles del soluto sobre litros de solución o de disolución. Primero, como tenemos acá los 20 gramos, tenemos que pasarlos a moles. Después tenemos el volumen, que está en mililitros, lo tenemos que pasar a litros. Primer paso, llevar los 20 gramos a mol. Como habíamos aprendido, para pasar de gramos a mol, simplemente tenemos que dividir los gramos sobre la masa molar de la sustancia. Tenemos 20 gramos, la masa molar de la sustancia es 23 del sodio más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno, el total da 40. De esta manera dividimos sobre 40, que es la masa molar, y esto nos termina dando 0.5 mol. Ahí tenemos los moles del soluto. Ahora vamos con los 500 mililitros. Para pasar de mililitros a litros, simplemente lo que hacemos es, si quiero obtener litros, lo que hago con los mililitros que tengo acá sería X mililitros, lo divido sobre 1000 mililitros. En este caso sería 500 sobre 1000. Nos quedaría 0.5 litros. Entonces, como ya tenemos los moles, que son 0.5 mol de soluto sobre 0.5 litros de solución. Haciendo la cuenta nos termina dando un molar. Siguiente ejemplo, calcular la cantidad de gramos de ácido clorhídrico, o sea de HCl, que hay en 250 mililitros, el cual tiene una disolución de 0,8 molar. Algo importante, siempre recordar, en estos casos que estamos trabajando con moles, tener la capacidad de pasar de mol a gramos. Ya sabemos que la formulita que vamos a usar para obtener gramos con moles es multiplicar los moles por la masa molar. Ese es el último paso que tenemos que hacer. Entonces, para hacer ese último paso, primero tengo que calcular los moles. ¿De dónde voy a calcular los moles? Voy a calcularlo de la molaridad. ¿Por qué de la molaridad? Porque la molaridad mide moles. Por lo tanto, lo que voy a hacer es usar la fórmula de la molaridad, que es número de moles del soluto sobre litros de solución. Como quiero calcular los moles, tengo que dejar solito los moles. Entonces estos litros los paso multiplicando porque está dividiendo. Entonces me va a quedar molaridad por litro es igual a número de moles. ¿Cuánto tengo de molaridad? 0.8. ¿Cuánto tengo de litros? 250 mililitros.
pero para pasarlo a litros simplemente lo dividimos entre 1000. Por lo tanto, nos termina quedando 0.25 litros. Haciendo la cuenta, nos da un total de 0.2 mol. Ahora que tengo los moles, lo que voy a hacer es pasarlo a gramos, porque me preguntan gramos, no me preguntan moles. Entonces vengo acá en la formulita, los gramos es los números de moles, que sería 0.2, la masa molar de la sustancia, que es HCl. Entonces ya tenemos acá los datos de los pesos atómicos de cada uno. Entonces simplemente hago hidrógeno, que pesa 1, más el cloro, que pesa 35,5, sería 36,5. Entonces esta es la masa molar. Multiplico 36,5. Haciendo la cuenta me termina dando un total de 7,3 gramos. Y ahí tenemos nuestra cantidad de gramos de HCl. Habíamos dicho que la solución se puede medir en unidades de concentración como la molaridad. Otra forma de medirlo es con la densidad. La densidad lo que hace es medir la masa de la solución, no del soluto, masa de la solución sobre el volumen de la solución. Eso es la densidad. Por ejemplo, podemos decir densidad de 1.08 gramos por mililitro. ¿Qué significa esto? En un mililitro hay 1,08 gramos. Eso es lo que significa. Otra forma de expresarlo, otra densidad, por ejemplo, puede ser 0,7 gramos litro. ¿Qué significa esto? Que en un litro voy a encontrar 0,7 gramos. Obviamente de solución, en un litro de solución, en 0,7 gramos de solución. Todo es de solución con la densidad. En este ejemplo nos pide calcular la densidad de una solución, el cual tiene 250 mililitros y una masa de solución de 300. Entonces, ¿cómo se calculaba la densidad? Masa de la solución sobre volumen de la solución. ¿Cuánta masa tengo? 300 gramos. ¿Cuánto volumen tengo? 250 mililitros. Haciendo la división nos termina quedando un valor de 1.2 gramos por cada mililitro. Y eso sería la densidad. Ahora que hemos estudiado acerca de las disoluciones, algo muy particular de las disoluciones es que sufren un proceso llamado dilución. ¿Qué es una dilución? Una dilución es un proceso donde se baja la concentración de la solución. Por ejemplo, inicialmente yo tengo un recipiente, podemos decir que tengo un recipiente que contiene 1 litro de una solución, el cual tiene una cierta concentración. Por ejemplo, puede ser en molaridad. ¿Qué es lo que voy a hacer experimentalmente? Con una micropipeta agarro solamente un volumen pequeñito, un pequeño volumen que le voy a llamar volumen 1. ¿Qué voy a hacer con esta pequeña muestra? Por ejemplo, acá como puedo tener 1 litro de solución, puedo sacar 25 mililitros, o sea, una pequeña muestra. Esa pequeña muestra lo voy a colocar en un nuevo recipiente al cual le voy a mezclar con agua. ¿Para qué? Para bajar la concentración. Por lo tanto, voy a mezclar este volumen 1 con un volumen de agua para formar una nueva solución que va a ser más diluida. Este volumen se llama volumen 2 porque está formada por el volumen 1, que sería el anterior, más el agua que le estoy echando. De esta manera voy a obtener una nueva concentración. Esto sirve para poder hacer cálculos de diluciones. Entonces lo importante acá es saber esta formulita. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. En los problemas, generalmente te preguntan un dato de estos. De estos 4 te preguntan, por ejemplo, cuál es la concentración 1 y te dan 3 datos para poder calcularlo. En este ejemplo tenemos cuál es el volumen, o sea, qué volumen. Tiene una disolución, el cual tiene 3 molar, que se necesita para preparar 250 mililitros. O sea, tú vas a tener un recipiente y vas a tener otro recipiente. Aquí es donde tú quieres preparar. ¿Qué quieres preparar? Quieres preparar una disolución que tenga un volumen de 250 mililitros. Estamos hablando en este caso de un volumen 2, porque es el final, lo que vos quieres preparar. Y quieres obtener una concentración 2 de 0.5. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que pasaba? Tú de esto agarrabas la pipeta o la micropipeta y tienes que sacar un pequeño volumen de esa solución para poder entregárselo al otro recipiente. Este es el volumen 1 que queremos encontrar. ¿Cuál es el volumen que tengo que sacar de este recipiente para colocarlo al otro? Y quiero preparar 250 con una concentración de 0.5. Obviamente, en este primer recipiente teníamos una concentración de 0,5. En este recipiente tenemos una concentración de 3 molar porque es lo que nos dice. Este volumen 1 lo sacamos de esta concentración de 3 molar. Por lo tanto, se trata de un problema de dilución. Así que usamos la fórmula de la dilución. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Como te piden calcular cuál es el volumen 1, entonces tenemos que despejar la concentración 1. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Concentración 2 por volumen 2 dividido concentración 1.
Esto es igual a volumen 1. Es esto lo que tenemos que usar para calcular ese volumen. Entonces, tenemos la concentración 2, que es de 0.5. El volumen 2, que es de 250 mililitros. La concentración 1, que es de 3 molar. Por lo tanto, como el volumen acá está en mililitros, el resultado va a estar en mililitros. Así que hacemos la cuenta con la calculadora, nos termina dando un valor de 41.67 mililitros. Y ese sería el volumen. El volumen que necesito echar al nuevo recipiente. Cuarto tema, reacción química. Una reacción química se representa con una ecuación química. Una ecuación química está formada por reactivos, una flecha que indica la dirección de la reacción, el cual genera productos. Entonces tenemos los reactivos del lado izquierdo, los productos del lado derecho. Entonces acá tengo el reactivo A que reacciona con el reactivo B para formar los productos C y D. Algo importante es que estos reactivos y productos tienen coeficiente. Acá su coeficiente A, coeficiente B, coeficiente B, coeficiente C y coeficiente D, que son los números que permiten que la ecuación esté equilibrada. De esta manera, por ejemplo, si quiero balancear esta reacción, aquí tengo los reactivos y acá tengo los productos. Los reactivos son el hidrógeno y el oxígeno. De los productos tengo el agua. En este caso, como aparece el oxígeno, es lo primero que debo balancear. Por lo tanto, como tengo dos oxígenos del lado de los reactivos y un oxígeno del lado de los productos, coloco un 2 del lado de los productos. De esa manera termina balanceado los oxígenos. Ahora balanceo los hidrógenos. Como tengo 2 hidrógenos del lado de los reactivos y 4, porque esto sería 2 por 2, hidrógenos del lado de los productos. Por lo tanto, multiplico por 2 el lado de los reactivos de los hidrógenos y me termina dando 4. De esa manera se encuentra balanceada. En estequiometría, esto es importante porque nos permite ver la relación estequiométrica. Por ejemplo, ¿cuál es la relación estequiométrica? Esto se puede medir en mol o se puede medir en gramos. En gramos tenemos que buscar cuál es la masa molar de la sustancia que estamos analizando. Para usar términos más simples, vamos a usar el mol. Entonces, este sería un mol y como tengo un coeficiente 2, lo multiplico por 2, sería en total 2 mol. Por lo tanto, diré 2 mol de hidrógeno reaccionan con un mol, que aquí habría un 1, con un mol de oxígeno. Esa es una relación estequiométrica. Ahora, quiero hacer una relación estequiométrica, el reactivo del hidrógeno con el producto del agua. ¿Cómo quedaría? Quedaría 2 mol de hidrógeno generan o producen 2 mol de agua. Esa sería la relación estequiométrica. Ahora hagamos otra relación estequiométrica. Por ejemplo, con el oxígeno. Voy a hacer el oxígeno con el hidrógeno. Para simplicidad usamos moles. Entonces, un mol de oxígeno reaccionan con 2 mol de hidrógeno. ¿Por qué? Porque veo acá este 2. Aquí 1 y 2. Ahora voy a hacer la relación del oxígeno con el agua. Un mol de oxígeno producen 2 mol de agua. Entonces esa es la relación que tenemos que aprender a identificar en una ecuación química. Ahora, dentro de estequiometría es muy importante encontrar el reactivo limitante y el exceso. El reactivo limitante es el que te va a decir la máxima cantidad de producto que se puede formar. Por eso es importante determinar quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Porque con el limitante nosotros podemos saber cuántos productos podemos formar. En cambio, con el exceso no se puede saber. Entonces, acá tenemos una ecuación química. Algo muy crucial para buscar el reactivo limitante es que nos dan dos datos de los reactivos que tenemos. Entonces, tengo 3 mol de hidrógeno y tengo 3 mol de oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es usar las relaciones estequiométricas que habíamos aprendido previamente. Por lo tanto, acá tú puedes elegir trabajar primero con este o trabajar primero con el hidrógeno. Eso es a elección tuya. Entonces, yo al azar voy a elegir los 3 mol de hidrógenos que tengo. Entonces, hago la relación estequiométrica de 2 mol de hidrógeno con 1 mol de oxígeno. ¿Cómo quedaría? 2 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno. Acá la pregunta es, con 3 mol de hidrógeno, coloco acá, 3 mol de hidrógeno, ¿cuánto oxígeno necesito? Hacemos la regla de 3 simple. Sería 3 por 1 dividido 2, que es lo que hicimos acá. 3 por 1 dividido 2. Por lo tanto, haciendo la cuenta, nos termina dando 1,5 mol de oxígeno, porque era lo que estaba haciendo con la relación estequiométrica. Una vez que tengo este dato de oxígeno, significa, para hacer reaccionar 3 mol de hidrógeno completamente, para hacerlo desaparecer, para que se forme 100% en producto, sí o sí necesito 1,5 mol de oxígeno. Eso es lo que significa ese dato. Ahora, voy a borrar esto y lo que vos tienes que hacer una vez que encuentres ese dato es hacer una comparativa. Este oxígeno con el oxígeno que te dieron como dato inicialmente. Entonces, analizas. Si yo con 3 mol necesito 1,5, pero tengo 3 mol. Es decir, que de acá me van a sobrar 1,5 porque 3
menos 1,5 es igual a 1,5. Entonces, acá me va a sobrar. Esto sobra. Si es sobra, significa que el oxígeno es el reactivo en exceso y el hidrógeno es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque va a reaccionar completamente. De esta manera, una vez que nosotros averiguamos quién es el reactivo limitante, ahora puedo averiguar cuánto producto se puede formar. Por lo tanto, borramos el dato del reactivo en exceso y comenzamos a trabajar solamente con el reactivo limitante. Entonces, la pregunta seguramente va a ser ¿cuántos moles de agua se forman? Hacemos la relación estequiométrica. 2 mol de hidrógeno forman 2 mol de agua. Pero yo tengo 3 mol de hidrógeno, entonces, ¿cuánto de agua se va a formar? Entonces hacemos 3 por 2 dividido 2 y eso me da 3. 3 mol de agua. De esa manera encuentro cuánto producto puedo formar. Ahora, otro tema importante dentro de una ecuación química es el término de la pureza. ¿Por qué aparece este concepto? Aparece porque los reactivos en la vida real generalmente no suelen ser 100% puros, entonces tienen un grado de pureza. Cuanto mayor que sea el grado de pureza, más puro va a ser el reactivo. Entonces, ¿cómo sería un ejercicio típico de pureza? Ten en cuenta que la pureza siempre va a ser referencia a los reactivos, nunca a los productos, sino a los reactivos. Entonces, podemos decir, en este caso para omitir el reactivo limitante, ahora podemos decir, estos 3 moles tienen una pureza del 98%. ¿Qué significa? Esto sería 98% de pureza. ¿De quién? Del hidrógeno. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos esto es multiplicar los 3 mol por el 98%. ¿Qué significa 98%? Son 98 dividido en 100. Entonces, multiplicamos eso y obtenemos la cantidad de moles puros. Por lo tanto, esto me da 2,94 mol, obviamente, de hidrógeno. Este es el dato con el que debo trabajar. No, cuando me dan el grado de pureza o el porcentaje de pureza, no debo trabajar con esto. Debo primero calcular cuántos moles son puros y trabajar solamente con esto. Por lo tanto, una vez encontrado la cantidad de moles puros, borro este dato, ya no lo necesito y utilizo solamente el 2,94 mol. Por lo tanto, borro esto que ya no lo necesito y ahora sí que encontré los moles porque son puros. Ahora sí que encontré esto, puedo calcular la cantidad de producto que se puede formar. Hacemos la relación estequiométrica. 2 mol de hidrógeno producen 2 mol de agua. Entonces, 2,94 mol de hidrógeno producirán 2,94 por 2 dividido 2. Esto termina dando 2,94 mol. De esa manera, hemos encontrado la cantidad de producto cuando nos dan pureza de un reactivo. Ahora, como te había mencionado acerca de la pureza que solamente es en reactivo, en el caso de los productos aparece un concepto llamado rendimiento de reacción. El rendimiento de la reacción hace referencia a cuánto se puede obtener en la vida real, probablemente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo acá son cuentas matemáticas, no tiene el factor externo o el factor ambiental que influyen en la reacción. Entonces, todo lo que nosotros calculemos acá en esto, en los productos, se llama rendimiento teórico. Lo que se obtiene en un laboratorio, en la práctica real, se llama rendimiento real. Por lo tanto, la fórmula para calcular el rendimiento de una reacción es la siguiente. El rendimiento real, que sería el dato que se obtiene en un laboratorio, en la vida real, sobre el rendimiento teórico que se calcula con la relación estequiométrica en ecuaciones químicas, que sería con matemática. Y esto lo multiplicamos por 100. De esta manera obtenemos el porcentaje del rendimiento. Acá tenemos un problema para calcular el rendimiento de la reacción. En este caso, como nos pide calcular el rendimiento de la reacción, escribimos la fórmula rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. ¿Qué tenemos como primer dato? Tenemos, en una reacción se obtuvieron 18 gramos reales. Entonces colocamos los 19 gramos reales, que sería el rendimiento real. Pero teóricamente se deben haber obtenido 24. Entonces colocamos 24 gramos y esto lo multiplicamos por 100. Algo importante, ten en cuenta que el rendimiento real siempre va a ser menor que el rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque el rendimiento teórico es como algo ideal, es como calcular como el 100%, que no haya pasado algún factor externo. Entonces nunca el rendimiento real puede superar el rendimiento teórico. Y si anotaste de esa manera, significa que estás mal interpretando los datos. Entonces, haciendo la cuenta, 19 dividido a 24 nos termina dando
0.79, pero multiplicado por 100, eso sería igual a un 79%.